Cocinemos Juntos es auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinemos Juntos. Llegó el momento de pensar y por supuesto ponernos a elaborar cuál va a ser el rico almuerzo del día para compartir obviamente con la familia y por qué no con amigos también, Algo que siempre acostumbramos a consumir y cualquiera sea la presentación, y de hecho por supuesto hay un abanico extenso justamente, es la presentación del cerdo. Empecemos ya justamente mencionando nuestra rica cocina paraguaya, el famoso chicharrón, que justamente es toda una celebración cuando se faena un cerdo del interior y todos los despojos por supuesto se acostumbra a utilizar. Va justamente desde la grasita de la panza, el mal llamado panceta, pero por supuesto, bueno, lo que vendría a ser panceta para nosotros, pero a través de un proceso, pero ya justamente en el interior eso se rellena y se cocina, ya sea justamente al horno o sancochado, y queda realmente una delicia. Por supuesto es una preparación que tiene alto porcentaje de grasa. Vayamos justamente a los despojos, es decir, algunas carnecitas que van quedando de carne pulpa, o por supuesto puede ser parte de la víscera también, que se prepara de tal manera, se cocina, se corta en cubos, se adereza muy bien con limón, con sal y pimienta, se lleva justamente a un proceso de bien desgrasado, luego se termina con la harina de maíz tostadita, el famoso chicharrón o el chicharrón para nuestros amigos extranjeros. Hoy traigo un corte de carne de cerdo que uno puede utilizar desde el lomo, la paleta, la pierna, el lomito, por supuesto la parte del pescuezo, también es decir, la parte de la nuca que se utiliza y muy bien, la costeleta, es decir, el lomo con el huesito todavía. Bueno, una inmensidad de cortes que uno puede por supuesto emplear en una preparación que uno quiera. Yo en este caso elegí una pulpa que no es lomo, es la parte del más o menos la parte del cogote, la parte del lomo llegando ya a la nuca del chancho. ¿Por qué aclaro eso? Porque tiene algunas nervaduras. El lomo de cerdo por lo general es pura pulpa, no tiene nada, apenas un envoltorio de grasita, de alguna suerte de tendoncito, ¿verdad? Pero la parte del cuello más o menos ya tiene una grasita un poco más entrelazada por dentro de la carne, así que esa parte voy a utilizar. ¿Por qué hago aclaración de esa carnecita? ¿Por qué? Porque la grasita, como en el caso de cocción, el tipo de cocción que yo voy a emplear hoy, me importa y mucho, porque la grasa durante la cocción va a estar empezando a darle sabor al cerdito. ¿De qué manera se combate justamente ese sabor característico del chancho? Utilizando justamente algún tipo de ají molido, algún condimento fuerte como el ajo, un poco de salsa de soja, todo, pero por supuesto en su justa medida. Yo no puedo invadir con muchos condimentos al cerdito, porque de lo contrario mataría y no sentiría ese gusto al cerdito. Por eso vamos a hacer un rico brochet de cerdo con verduritas y una salsita de maní, que voy a acompañar con unas papitas crocantes, batata, perdón, en el caso de nuestro yetu, la batata riquísima que es ligeramente lilácea por dentro, por fuera, y por dentro es una pulpa bien blanca, porque está la otra versión que tiene el color más amarillento, la parte de la pulpa que contiene más harina. Esta tiene menos harina, pero se porta muy bien al momento de freírla, por eso voy a hacer como unos crocantes para acompañar este plato. Brochet de cerdo con salsa de maní la propuesta, los ingredientes son estos. Para este brochet de cerdo y salsa de maní vamos a necesitar 300 gramos de lomo de cerdo, 100 gramos de cebolla, 100 gramos de locotes surtidos, sal, aceite de sésamo, ají molido, batata y maní molido. Bien, ahí está, perfecto. Tengo entonces el cerdito ya todo listo. Ustedes tienen la nevera, saquen del cerdito que tienen ahí, descongelen rápidamente con horno microondas. Si tenemos tiempo, por supuesto, dejamos a temperatura ambiente. ¿Por qué les hago esa aclaración? Porque lo que muchas veces erramos en sacar a última hora el cerdo o la carne cualquiera, pescado, pollo o carne vacuna, y descongelamos con el agua. Muchas veces perdemos, hacemos que la carne pierda su jugo, y segundo, de repente podemos justamente llegar a una mala, a una incorrecta elaboración del plato.
Yo voy a cortar el lomo de este lomo de cerdo, pero que tiene parte de la grasita también. Retiré algún excedente, les tengo que aclarar eso, pero dejé que conserve algunas grasitas porque eso me va a ayudar justamente a dar un sabor más acentuado a la preparación y a que no me resulte la parte de la carne misma muy sequita. Por eso es importante conservar algo de la grasita del cerdo. Ahora bien, si queremos algo bastante neutro, por supuesto pura pulpa, bien magra la preparación en base a cerdo, bueno, pues podemos utilizar directamente el lomito de cerdo que casi no tiene nada de nervaduras. Bueno, muy bien. Entonces este corte de cerdo voy a pasar en este bol porque voy a empezar a darle un poquito de sabor. Voy a empezar a darle justamente gusto. Le voy a agregar entonces sal fina, dejo reposar ahí, no le agrego nada que sea líquido. Ahí está, le agrego sal fina, le agrego yucucubí, una pimienta bien molidita, la parte craseadita le voy a agregar luego. Le agregamos ají molido. Perfecto, y si ustedes desean, yo quiero hacerle descansar un poco al señor ajo, por eso no estoy agregando en esta preparación. Manoseo un poquitito así de tal manera de que se esparza muy bien el condimento, a lo mejor le echo un poco más de sal fina que le cuesta más penetrar, el ají molido y bueno, y la pimienta por supuesto ya está ahí. Le pueden agregar un poco de comino si ustedes quieren algo un poco más fuerte, ¿verdad? Pero tengan en cuenta que yo voy a hacer una salsita rápida con un poco de mantequilla y este maní molido le voy a tirar encima al momento de servir, entonces no le doy mucho sabor a comino y otro tipo de condimentos que tengan un sabor muy característico. Dejamos descansar a un costadito esto. Yo me voy a lavar la mano y voy a empezar a preparar verduritas que voy a utilizar para esta preparación. Tengo cebolla, tengo locote rojo y verde que necesito justamente cortar, retirar la parte de la nervadura, es decir, la parte de la semillita, porque eso no me va a servir y me va a impedir incluso durante la elaboración. Y luego, por supuesto, ya empezamos a armar nuestro brochette. Tengo los palitos también previamente remojados. Es muy importante que estos palitos ustedes remojen, dejen en agüita antes de utilizar, porque de esa manera evitamos algún tipo de accidente. Esto está mojadito ya, porque muchas veces tienen como una suerte de astillitas y que cuando está seco puede lastimar la mano. Bueno, empiezo a pilar entonces cebolla, tengo locote rojo, tengo locote verde, locote amarillo para agregar a esta preparación. Ahora, cuando ustedes suelen ver o van a un restaurante o por supuesto leen en una receta, por lo general cuando se habla de brochette de cerdo o pollo, se le agrega un poco de panceta. La panceta justamente se emplea cuando se utiliza una carne muy magra, cuando no tiene nada de grasa. Por eso justamente está ausente en este brochette la panceta, porque conservé la grasita, algunas que otras grasitas del cerdo, para justamente dar eso, sabor y bueno, y lubricar un poquitito con la grasa durante el proceso de cocción. Recordemos que en la parrilla, por supuesto, la cocción tiene que ser bien lento, no tiene que ser muy a la apurada, porque si no quemamos la parte de la carne y por supuesto no le damos el tiempo justo a la grasita que vaya desprendiendo y bueno, y mojando y dándole sabor a nuestra carne. Es muy interesante ese detalle también al momento de utilizar la parrilla. Yo tengo acá mi parrillita viejita, pero funciona muy bien. En algún momento voy a cambiar, pero por el momento funca ainda, así que voy a utilizar. Acá tengo entonces los cortes de locote ya. Procedo en cortar mitad de un locote porque no voy a desperdiciar todo. Ahí está. Vamos a mezclar con locote rojo, locote verde. Sacamos la nervadura, sacamos justamente las semillitas que no me va a servir y luego ya empezamos a armar nuestro broche. Por supuesto llevamos al horno, a la parrilla, que ya tengo justamente ya una temperatura adecuada ahí, se está calentando de a poco, y luego empezamos a trabajar lo que va a ser la guarnición, que va a consistir en unas patatitas peladas y que voy a volver muy crocante en 2 tiempos de cocción dentro del horno. Al momento de salir, por supuesto, le agrego un poco de sal y pimienta y va a quedar realmente una guarnición más que ideal para este rico cerdito. O al menos yo considero, si ustedes desean acompañar con un puré de batata, ¿por qué no? Un puré de papa podría quedar muy bien también al lado de esta preparación. Bueno, muy bien, ahí está. Voy cortando entonces los locotitos, estos excedentes, esa puntita que no voy a utilizar, dejamos para otro uso. Traten de no desperdiciar nada. Estamos en tiempo en que uno tiene que ahorrar el dinerillo, así que estos excedentes de los cortecitos muy chiquitos de locote no nos va a servir para esto, pero puede servir para un caldo, puede servir para un guiso, así que no conviene tirar nada.
Este ya es el último. Tengo el locoto rojo, amarillo, perdón. Ahí voy cortando, saco esta puntita, guardo otra vez ahí. Es muy atractivo jugar con los colores al momento de preparar un rico brochet. Esto es muy casero, muy común y corriente. Es lo que de repente ya ustedes saben, ¿verdad? Y preparar, pero igualmente me conviene y me interesa justamente mostrarles, como por ejemplo el proceso del aderezado justo, por qué no le pongo panceta, todo eso importa, ¿eh? Bueno, agarramos un pedazo de carne. Vamos agregándole entonces los cortes de verduras intercaladamente, por una cuestión de color y por supuesto una cuestión de distribución también, ¿eh? Ahí le pongo cebolla, le pongo locote rojo, le pongo todo locote verde también, le pongo un amarillito también ahí y por supuesto ahí ya le colocamos otro trozo de carne, ¿eh? Voy haciendo esto, luego les muestro ya cómo queda, llevamos a la parrilla. Les aprovecho para hablar de algo que sí puede funcionar muy bien como guarnición y acompañamiento de este plato. Estoy hablando de la rica y deliciosa sopa paraguaya, pero tiene que ser de la mano de Grano Par. Ustedes saben de que pueden conseguir estos productos en cualquier supermercado o basta con llamar si tienen un negocio, quieren vender, quieren tener el placer de, por supuesto, ofrecer a su clientela un producto de excelente calidad. Llame a la 681-397, repito el teléfono, 681-397, teléfonos de Grano Par, para que ustedes, por supuesto, accedan y tengan productos fabulosos. La manera práctica, fácil de degustar una rica comida típica a esta hora del día, para acompañar este brochecito de chanchito, de cerdito, ¿eh? Bueno, voy siguiendo, ahí ya tenemos uno terminado, sigo haciendo los otros también y aprovecho para recordarles a ustedes de que, o por lo menos compartir con ustedes esta excelente noticia. Son de los míos, son de los que nos pueden seguir una dieta continuamente, no van al gimnasio, se inscriben, dejan otra vez. Muy bien. Tengo una buena noticia porque Dismar Salud y Cultura ofrece justamente algo que ya va a suplir totalmente esa falta de ir al gimnasio para verse bien. Me refiero justamente al uso de la dupla perfecta, que consiste justamente en tener en la casa el Pangao y el Vibro masajeador. Ambos productos, por supuesto, sirven para combatir la gordura, flacidez del cuerpo, así como también combatir el estrés. Háganme caso y tengan en su casa entonces algo de Dismar Salud y Cultura. Muchas gracias a los amigos de esta empresa que piensan en nosotros, ¿eh? Ahora sí, sigo haciendo mi brochecito yo de a poquito, carnecita, verdurita, fíjense cómo queda. Ya tengo dos listos. Entonces hago con esto directamente ahí mismo. Lo que hago justamente lubricar, ahí le agrego un poco de aceite y ahí está. Trato de que el aceite llegue a toda parte, es decir, así, y llevo directamente ya a la parrillita. Fíjense, la parrilla tengo ahí ya. Ahora le levanto un poco más de temperatura, estaba ya previamente caliente. Sigo haciendo el resto, aprovecho para hacer la pausa, a la vuelta. Empezamos a trabajar nuestras batatitas crocantes y una salsita en base a mantequilla derretida y, por supuesto, un poco de maní molido. Pausa, ya volvemos. Bueno, de vuelta aquí en Cocinemos Juntos. Están apreciando ya el proceso del inicio justamente de la elaboración de nuestro rico cerdito, un delicioso brochet de cerdo con una salsita de maní y crocante de batata, que es la propuesta hoy aquí en el programa. Tienen tiempo todavía porque siempre un cerdito está en la heladera. Cerditos siempre hay en la despensa, en el supermercado. Bueno, corran y preparemos este plato juntitos, ¿eh? Prolijo mi mesa acá, saco lo que no voy a utilizar ya del frente y empezamos justamente con la elaboración del cerdito, la guarnición. En este caso, el crocante de batata con una salsita de maní, ¿eh? Empiezo justamente pelando la batata, retirando un poco. Pueden hacerlo incluso con un pelapapas, ¿eh? Pero por una cuestión de tiempo nomás, voy justamente ya en esta forma retirando de las cascaritas hasta que no pueden dejarlo así, no hay ningún problema. Cepilladito, bien lavado. Igualmente, tranquilamente uno puede utilizar ya cortar en rodajas, en ruedas y volver justamente ya crocante dentro del aceite, pero fíjense, en dos tiempos. Ustedes saben de que para hacer una papa frita bien crocante siempre se hace en dos tiempos, más todavía si estamos haciendo una buena cantidad. ¿Qué quiere decir en dos tiempos? Por supuesto, llevamos la temperatura adecuada y lo cortamos justamente la papa, ya sea normalmente así como con papa frita, o que bien puede ser en cubos también, quién va a decir nada. Pero llevamos el aceite caliente. Cuando se vuelva muy blanca la papa, retiramos
y luego por supuesto dejamos ese tiempito para que el aceite vuelva a recuperar la temperatura. Volvemos a sumergir al cabo de 2 minutos la papa dentro y ahí obtenemos justamente una papa bien crocante, rica, sabrosa y muy apetecible a la vista. Tengo la batata ya peladita acá. Lo que voy a hacer es limpiar un poquito mi cuchillo porque quedó algo de verduras acá por él. Y voy a cortar en esta forma, como una suerte de rodajas, pero un poco gruesita. Ahí está. Y esto es lo que voy a llevar justamente en aceite caliente. Voy a dejar que tenga esa textura ligeramente blanda, luego retiro, dejo que el aceite recupere la temperatura. Una vez que haya recuperado, vuelvo a sumergir y va a quedar espectacularmente crocante la papita. A ver la temperatura como está del aceite, está bien. Vamos colocando entonces, fíjense, empieza a hacer las burbujas, eso es muy importante. Ahí está, tiramos toda nuestra papita en el aceite, dejamos ahí minutos que empiece justamente el hervor y luego ya retiramos dentro de un bol con un poco de papel absorbente. Es importante que cada fritura siempre retiremos sobre un papel absorbente o una toallita bien limpia y seca para que pueda escurrirse justamente el excedente de grasa. Bueno, muy bien, estoy haciendo un crocante de batata delicioso justamente para acompañar este cerdo, pero no puede faltar la rica sopa paraguaya y de la mano de Grano Par se hace muy difícil, mi querida amiga. Pasen por supermercado, vayan a buscar en las góndolas congeladas, van a encontrar la sopa paraguaya, van a encontrar la masa de la chipa o del vellú también. Así que es tan práctica preparar y degustar justamente una rica sopa paraguaya en estos tiempos de la mano de Grano Par. Muchas son las gracias que le damos justamente a los amigos de Grano Par por facilitarnos y tener realmente estos productos fabulosos, así como también la excelente calidad de harina de maíz para una polenta, para un baipú, para una preparación en base a la harina de maíz porque es de primerísima calidad y súper refinada. Muchas gracias, reitero, a los amigos de Grano Par. Bueno, perfecto, hasta ahí estamos súper bien. La batatita ahí se está tiernizando de a poco dentro del aceite caliente. Le agregamos un hilito más de aceite de maíz porque también vamos a utilizar aceite de sésamo, pero eso será un poco más después todavía. Ahí está para que nuestro cerdito se vaya cocinando de a poco. A lo mejor ya que está empezando a sudar le tiro un poquito más de sal ahí arriba. Es muy interesante que no le apuren, la cocción tiene que llegar hasta el centro del cerdo. En el caso del chanchito hay que cuidar muy bien que se cocine bien el cerdito. Pero bien no quiere decir de que se seque mucho tampoco. Le tiramos un poco de pepe, un poco de pimientita molida en el momento y va por buen camino nuestro cerdito. Vamos a recordar de que Dimar Salud y Cultura os ofrece la dupla perfecta para verse bien. Combate totalmente la gordura, el excedente de grasita que uno tiene, por supuesto también elimina totalmente la flacidez y combate el estrés. Y para las mujeres, por supuesto, es un fiel aliado para combatir lo que es la celulitis. Pueden llamar al 522-610 o el 0982-380-527, teléfonos de Dimar Salud y Cultura. Soliciten un promotor para verse bien. Muchas gracias por ofrecernos justamente esta dupla perfecta. El Pangao, que es una faja reductora, y también justamente el vibro masajeador, que es súper interesante. Así que muchas gracias por ofrecernos estos productos fabulosos. Bueno, volvemos aquí donde está nuestra batatita. Le levanto un poco la temperatura. Bueno, voy a hacer tacaño justamente con el calor, porque está empezando a tiernizarse. Está volviendo a un poco blandengui nuestra batata y eso nos indica que se está cocinando de a poco. Nuestro chanchito está por buen camino también. Escuché que aquí los chicos decían de pollo que es rico, también por supuesto. El broche de pollo es lo más delicioso y que uno puede incluso mezclar. En el broche de pollo, y si vamos a utilizar la pechuga, es muy interesante agregarle unos cortes de pancetas o directamente unos choricitos, unas rodajas de chorizo que tenga un poco de grasa, porque eso justamente creo le da sabor a la pechuga. Saben de que es bastante insípida, casi no tiene sabor, se seca con facilidad, entonces ya tanto como la panceta o el chorizo, por ejemplo un toscano puede ir muy bien entre carne y carne de pollo durante la cocción. Y si hacemos en brochet, riquísimo, las aseguro. La salsita esta misma ustedes pueden utilizar para untar para al momento de servir. Díganme si un asadito bien hecho ahí por la calle no está rico, pero solo hay que ver dónde uno compra, ¿verdad? Está espectacular, riquísimo. Bueno, muy bien, el maní es algo que estoy utilizando también acá, lastimosamente para nosotros es uno de los frutos secos que utilizamos directamente para hacer nuestro famoso caíladrillo, que vendría a ser para los amigos extranjeros y que siguen el programa como una suerte de turrón, con el maní, con miel, por supuesto molidito como yo tengo acá, le agregamos en el cocido con leche, en el desayuno, o directamente se elabora algún tipo de postre mezclado siempre con algo
pero ensalado muy poco utilizamos, ¿sí? Se puede utilizar desde aderezo para ensalada y como también elaborar una rica salsita que le va a dejar un toque muy exótico. Yo voy a diluir un poco de mantequilla, perdón, un poco de caldo, el maní molido voy a saltear con un poco de mantequilla, luego le cebo con el caldo, le agrego salsa de soja y solamente eso. Eso baño a la carne, napo, es decir, cubro con esa salsita a la carne y va a quedar realmente el sabor delicioso del maní que uno va a estar disfrutando, ¿eh? Bueno, muy bien, el maní tiene realmente propiedades bastante interesantes a beneficio, salud y nutricional también, por eso compartimos con ustedes el maní en el uso culinario. La planta de maní tiene varios usos medicinales y aplicaciones curativas, las cuales se concentran en sus semillas. Además, esta planta, también conocida como cacahuate, tiene importantes características nutricionales. El cacahuate es una planta fácil de cultivar. La siembra se hace hacia el final de la primavera y para finales del otoño se realiza la colecta. Debido a la facilidad de reproducirla y su gran aporte para la dieta, el cacahuate es una planta cuyo cultivo se ha extendido por toda América, el Mediterráneo, África y Asia. De hecho, hoy en día los mayores productores de cacahuate son China e India. Por otra parte, la ingesta de manera regular de las semillas de la planta del maní estimularían la realización de los procesos digestivos. Debido a esto, es aconsejable que las personas que sufren de estreñimiento o digestiones lentas ingieran maní de forma habitual. Las semillas de esta planta, conocidas popularmente como maní, estimularían la eliminación de los radicales libres presentes en el organismo. Por lo anterior, su consumo puede ayudar a prevenir algunas enfermedades degenerativas. El maní tiene importantes características nutricionales debido principalmente a su contenido de aceite de omega, los cuales deben ser ingeridos ya que el organismo del ser humano no puede fabricarlos. Popularmente se dice que comer maní tendría efectos afrodisíacos, generando un aumento del deseo sexual. Bueno, perfecto, ahí está, por buen camino nuestro cerdito, voy dando vuelta, que no se queme, hay que cuidar muy bien, ¿verdad? Una cosa es bien cocido, otra cosa es ligeramente quemadita, y más todavía este tipo de cocción siempre amerita que uno vaya dándole siempre un cariñito, cuidando un poquitito a nuestra carnecita. En el caso del cerdo y el pollo, más todavía porque el pollo, repito, es bastante seco y bueno, y al ser muy seco, a perder todo su jugo, realmente no queda tan agradable, ¿eh? Voy a ir retirando ya, fíjense que la papa, director, quedó ligeramente blanquecina, ¿eh? Es muy blanca todavía, una que estaba muy en el fondo se doró un poquito, pero no importa. Esto voy a retirar sobre este papel absorbente acá en este bol y voy a dejar de que el aceite recupere de nuevo su temperatura, es decir, que quede bien caliente a punto justamente de dorar. Y bueno, ahí vamos a volver a sumergir y van a ver ustedes que la batatita, esta rodaja de papa, de batata perón, van a tener como un aspecto de cómo se infla, es decir, crea una costrita por fuera y por dentro la pulpa quedó hecha puré. Eso estoy queriendo conseguir. Breve pausa y seguimos con mucho más aquí en Cocinemos Juntos. Bueno, de vuelta está aquí en Cocinemos Juntos, estamos por buen camino. Nuestro cerdito se está cocinando de a poquillo, vamos dando vueltas, así, que se cocine con cariño. Esto estaba quedando una delicia, por cierto. Y bueno, y ahí le voy a agregar unas gotitas, pero apenas gotas, ahí quédate, director. Le agrego unas gotitas de aceite de sésamo, michimi, gotitas así, hilito nomás, porque el aceite de sésamo es bastante invasivo y pero sí le va a dar un sabor delicioso, va a quedar muy rico, por cierto, ¿eh? Por otra parte, la temperatura de nuestro aceite ya está adecuadamente crunchy, así que vamos colocando otra vez los cortes de la batata y ustedes van a ver cómo va a quedar bastante dorada y va a servir como una guarnición. Están re blanditas, ¿eh? Ya están cocidas estas papas, pero sí falta ese truco de que quede bien doradita, ¿eh? Bueno, muy bien, empezás una dieta, rompes al día siguiente que comenzaste, te inscribiste al gimnasio, después ya no querés ir, no tengo la
posibilidad de decirte felicidades, pero por supuesto darte esta buena y excelente noticia. La poderosa dupla Jack y Pangao destruyen de verdad la celulitis, la gordura, la obesidad y tonifica de verdad el cuerpo entero. Así que háganme caso, llamen al 522-610 o directamente pasen por un local de Dismar Salud y Cultura o llamen directamente solicitando la presencia de un asesor y les va a estar diciendo de qué manera pueden utilizar, cómo pueden adquirir y por sobre todas las cosas el tiempo recomendable. 15 minutos diariamente utilizando estos productos en la zona que están necesitando, van a ver el cambio pero muy pronto. Así que muchas gracias a los amigos de Dismar Salud y Cultura. Empieza a dar un colorcito agradable la batatita, queda realmente crocante, deliciosa, queda deliciosa para esta guarnición. Y por qué no, una vez, y no hace mucho y no sé dónde estuve, me sirvieron, acá nuestro amigo Pedrito Cáceres, nuestro ex compañero de canal, hace unas papitas crocantes y baña con una salsita de queso, como una entrada espectacular. Una delicia, espectacular. Así que eso también puede servir para justamente ofrecer como una entrada en alguna ocasión. Nuestro chanchito está muy bien. Fíjense, si tú pudieras acercarte, mi amigo, acá, Derlis, mira, empieza justamente a desprender ese líquido, école, y eso nos indica de que se está cocinando el cerdito, porque si fuera crudengui, el sabor o el color del líquido iba a ser de otro color, pero cuando ya es transparente, nos indica que la carne se está cocinando ya de una manera fabulosa. Dejamos un minutito más esta rodaja que ya está crocante, retiramos para que no se nos queme, las otras que faltan dejamos un ratito más. Y les digo de que el sabor va a quedar fabuloso, Fíjense, una delicia. Nuestra batatita como luce, bien crocante. Por supuesto, uno lleva a la boca, queda con esa corteza un poco durita, ¿verdad? Pero luego explota en la boca justamente esa cremita que es de la pulpa misma. Queda realmente una delicia, Ahí este aceite fuera del fuego ya, porque necesito la otra hornalla para seguir con la salsita que ya tengo aquí previamente adelantada. Mantequilla derretida. Tengo justamente con el maní y un tuquis de caldo. Esto rompe el hervor nomás, le agrego un poco más de salsa de soja y ya está nuestro plato muy rico y por sobre todas las cosas fácil de preparar. Este cuenquito es para servir la salsa aparte. Acá tengo el plato que ya voy a ir acomodando entonces. Mis rodajas de batata crocante. A esto me olvidé agregar un poquito de yucucuy todavía para que tenga un poco de sabor. Les decía de que esto con una cremita de queso, como lo hace mi amigo Pedrito Cáceres, realmente es una maravilla, una delicia. Vamos colocando ahí uno encima de otros, así prolijamente. Y luego, por supuesto, vamos a agregar encima entonces nuestros brochecitos que va a quedar realmente de una manera increíble, rica. Le tiran algún cilantro picado si ustedes desean, pero eso será ya prácticamente al momento de servir. Ahí está. Damos vuelta al chanchito, no tiene que tomar ese color muy dorado para que digamos este brocheta, no hay necesidad. Damos un poco más de temperatura que rompa el hervor, que se confundan ahí el maní con el caldito y la mantequilla, le agrego la salsa de soja y ya está como para servir nuestro plato. Bueno, rápidamente repasemos qué hice con el paso a paso. Corté justamente el cerdito, dejen siempre un poco de grasita también ahí para que sirva de compinche durante la cocción, más todavía si no vamos a utilizar panceta ni choricitos en el brochet. Le puse sal, pimienta, ají molido nada más, no le puse esta vez curry, no le puse esta vez ajo, nada de eso porque quiero lucirme con el sabor del maní. Armé justamente, corté las verduras en cubos también, por supuesto armé el brochecito y llevé a la parrilla. Por otra parte, pelé la batata, corté en rodajas más o menos de 1 centímetro de grosor, llevé un aceite caliente, dejé más o menos que se vuelva blanca, retiré las rodajas de batata ahí, luego por supuesto di tiempo a que el aceite retome su calor, volví a sumergir y el resultado está aquí. Queda realmente una delicia. Para la salsita lo que hice es mantequilla derretida con un poco del maní molido, le agregué un poco de caldo, dejé que rompa el hervor y ahora hago esto, le agrego la salsita de soja y le agrego también entonces un hilito de lo que es el aceite de sésamo. Ahí directamente ya desligo el fuego, le agrego un toque de picante también ahí, un poco de pimienta, tírenle un poco de cilantro si desean ahí también para quedar realmente fabuloso. ¿Qué hacemos? Agarramos justamente nuestro brochecito, el que ya esté a punto, mejor con la mano porque si no se me va a caer. Ahí está, ya saben de que
para servir individualmente el cerdito hay que retirarle el palito. A mí me molesta que me sirvan con el palito, ¿eh? Hay que uno retirar un poquitito y queda realmente una maravilla. No sea testarudo, quédate ahí, ¿eh? Quédate ahí. Bueno, a un lado entonces. Ahí está, con una cuchara bañamos con nuestra salsita, ¿sí? Una delicia. El gusto sienten el aroma del maní, chicos, es realmente una maravilla, ¿eh? En otro recipiente que tengo acá sirvo un poquitito de la salsa para que vayamos mojando al momento de servir. Y de a poco fechamos el programa del día, ¿eh? A un cortadito ahí para que uno pueda agregarle a gusto y paladar. Y queda justamente nuestro plato así, ¿eh? Muy rico. Llevo en el individual chiquito, cerramos el programa. Y como siempre, prometemos que mañana siempre hay una solución al momento del almuerzo, porque el programa se llama así, Cocinemos Juntos. Por hoy sigan con la programación del canal. Nos reencontramos mañana aquí en el programa. Chao. Cocinemos Juntos fue auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo.